Muchas gracias amigos del canal de Voltico. Hoy tenemos un video de movilidad eléctrica. Voltico, voltaje es como el nombre mío, Tico obviamente que soy de Costa Rica. Y esta sección se va a llamar Volt Político. Entonces, para aprovechar a don José Aguilar Berrocal. Hola, un gusto. Don José, empecemos un poquito fuertes. ¿Cómo estamos para infraestructura para Costa Rica en el partido? Ahí tenemos, pasando de lo general a lo específico. Ajá. Lo primero que hay que entender es que hay que sacar la plata para poder hacer infraestructura. Y cuando uno se pone a ver cómo está la economía, una cosa que se llama macroeconomía, ingresos y gastos, estamos apretadísimos. Entonces, para entender de dónde vamos a sacar la plata para hacer puentes, aeropuertos, autopistas, etcétera, hay que hacer lo que se llaman concesiones, que eso es que vienen empresas privadas que aportan el capital. De esa manera el gobierno se ahorra la necesidad de sacar la plata que no tenemos y ellos luego, utilizando un sistema parecido, por ejemplo el de los peajes, van recuperando poco a poco la inversión que hicieron, maquinaria, materiales, diseño, etcétera. Recuperan la inversión y tienen ganancia. Entonces el incentivo para que vengan empresas, hagan la infraestructura que ocupamos y digamos nos ahorren la necesidad de poner la plata que no tenemos. La otra gran oportunidad que es súper importante es usar los fondos de pensiones, que es toda la plata que está guardada, que ha ido cotizando la gente, y muchas veces por no usarla en infraestructura, la mandan a otros países, la invierten en la bolsa de valores, que es un poquito riesgoso, o la usan fondos de pensiones en otros países y hacen la infraestructura de países desarrollados. Entonces es una locura. Un país en renta media, pobre como nosotros, financia el desarrollo de infraestructura de los países más competitivos. Un caso interesante para toda la gente que nos escucha, si quieren ver un lugar en donde se hizo con enorme éxito y tienen, imagínense, es un país más pequeño que nosotros, República Dominicana, tienen como 10 aeropuertos, tienen carreteras gigantescas, autopistas, tienen una infraestructura para la industria turística impresionante. Y digamos, este es el modelo. Después, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando hacer? Urgente. Los puertos, tenemos la 32, que es camino a Limón, eso está colapsado ahí, creo que no nos va a quedar más remedio que hacer una declaratoria de emergencia nacional, y aunque soy un poco raro para tu gente, hicieron rotondas cuadradas, que por supuesto no sirvieron para nada, y está además la calle, la montaña desbarrancándose. Entonces ahí hay que urgentemente intervenir eso y hay que hacer un proceso de contratación administrativa expedito, porque no solamente para la gente que vive en Limón es una tragedia, sino que ahí sale todo lo que Costa Rica exporta. Es un puerto fundamental, entonces eso hay que arreglarlo y lleva décadas de la gente sufriendo. Tenemos otra carretera que es crítica, que es la carretera del tramo de Barranca Limonal, que es para la otra costa, para el Pacífico, en Guanacaste, que eso tristemente ya estaba listo. Ajá. Y lo redireccionaron esa plata para San Carlos y quedó la de Guanacaste a medio ser y la de San Carlos también la de San Carlos que lleva 40 años que tampoco se... Es increíble que han pasado casi 9 gobiernos y no lo han podido hacer. Entonces la de Barranca Limonal, esa es absolutamente vital. Tenemos un problema de infraestructura enorme que es portuaria. Ajá. Está Caldera a punto de colapsar. A punto no. Sí, ya prácticamente. Y ahí entonces hay que hacer un cartel muy expedito que hay que sentar en la mesa a la Contraloría para que ayude a que eso se haga de manera correcta y con carácter urgente hacerlo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan los buques y no pueden atracar correctamente, todo ese tiempo de espera lo penalizan, son centenares de miles de millones de colones que se traducen a los costos de los insumos. Y entonces cuando entran los insumos a Costa Rica son mucho más caros por ese atraso. Y eso es algo que nos está matando y está a punto ya de explotar y eso va a ser catastrófico. Me parece que es muy importante contar la historia. Tal vez la gente no sabe, yo crecí en Guanacaste, y crecí en Guanacaste en los 80, ¿no? Que era un Guanacaste rural, ganadero. Sí, era otra cosa. Y ahora hicieron el aeropuerto Daniel Oduber, se hizo algo increíble como se dinamizó la industria del turismo y eso permitió que se creara un crecimiento económico gigantesco. Entonces estamos pensando hacer un aeropuerto internacional, empezar el proceso para hacerlo en Limón. Me parece que en la zona sur también hay un potencial enorme para desarrollo turístico y esas son un par de obras que tenemos. Y en el de Guanacaste, que ya está este aeropuerto al que me refiero, si vos te pones a pensar,
tiene toda la posibilidad de convertirse en un hub de logística aérea impresionante de primer mundo que conecte con el sudeste asiático, con Europa, con América del Norte, con América del Sur, y como además tiene todo este potencial turístico, puede hacerse una industria híbrida que sirva para toda la parte, digamos, de exportaciones, importaciones, genera un enorme músculo de encadenamientos y de trabajo, y además se puede aprovechar y que la gente visite Guanacaste y el país. Entonces ahí vemos otra oportunidad enorme. Y aquí en la GAM, que ese es en donde vos tenés un enorme expertise, bueno, aquí realmente la cosa está un poco más difícil, y pensando como empresas y cosas Sí. que a todos nos tienen asfixiados, te quiero comentar un par de ideas que primero reconozco con humildad, que no soy especialista, no soy ingeniero, ni tengo una expertise en movilidad vial, pero como hemos estado metidos en esto, he tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente seria. Algunas medidas concretas. Una, el tren que ya existe hay que hacer que tenga mucho más frecuencia, que trabaje fines de semana, que no sea nada más en la mañana y en la tarde, sino que salga definitivamente a todos los horarios. Segundo, que podamos tener adicionalmente los BRTs, perdón, que son muy interesantes, que es en los rieles de los trenes que ya existen, se hacen buses eléctricos que son muy modernos, muy bonitos, estéticamente son súper chivas. Ya en América Latina ha estado incrementándose eso muchísimo y tienen una ventaja, cuesta como aproximadamente entre el 20 y el 25% del costo total de los trenes, entonces es más barato para el país y resuelve de una manera importante, y sobre todo que el derecho de vía, que es lo que es un dolor de cabeza, las expropiaciones, se puede usar lo que ya existe. Entonces es una medida que lo que me dicen en Canatrans es que esto podría estar operando entre 12 y 18 meses, dependiendo de la eficiencia con que se haga la ejecución. Adicionalmente, todo el mundo insiste en que vías únicas para buses, que es transporte público. Por ejemplo, siempre la más fácil de visualizar es la que vos salís del puente Juan Pablo II y te vas volado para La Abuela, y vas pasando frente a Cariari y toda esa zona. Ahí puedes poner un bus de ida y vuelta, y eso sería muy atractivo para que mucha gente no se meta en esas presas en sus carros y lo haga en transporte público, que empieza a bajar un poco las presas. Muy interesante idea. También se pueden hacer alianzas público-privadas con plataformas como Waze o como Uber, que pueden tener semáforos inteligentes con inteligencia artificial, y eso permite que se vayan ganando segundos, minutos, y que vaya oxigenando el transporte vial. Entonces es otra posibilidad súper interesante. Yo me dedico a vender carros, honestamente. Sí. Es parte, obviamente yo promuevo que sea transporte eléctrico, que económicamente en el bolsillo de las personas es donde se ve más ahorro y demás. Pero, ¿cómo sacar a la gente del carro? También bajarla, ¿verdad? Qué buena pregunta. Lo que todas las personas que he podido escuchar que se dedican a esto me han dicho es: hay que hacer que la alternativa, que es el transporte público, tenga alta calidad y seguridad. Y pucha, tristemente estamos en el país en medio de un desastre, que en cualquier lugar y cualquier día te meten 5 tiros y hasta ahí llegaste. Entonces, seguridad, Sí. que sea más cómodo, que por ejemplo la pobre gente que va en transporte público, no sé, en octubre, con esos aguaceros que van como sardina en lata, con ese calor y ese mal olor, no es atractivo usarlo, obviamente. Los que están a cargo de las familias autobuseros, ese tipo de empresas, ellos sienten, la respuesta de ellos es que el gobierno no me apoya lo suficiente, que Arecep no es lo suficientemente ágil para mí. Quieren autobuses eléctricos, pero ¿cómo reconozco la tarifa a la hora de carga? Porque ya no es lo mismo. Financiamiento, en esa parte, ¿cómo entraría el partido? Ven, ahí primero que todo, algo que nosotros nos gusta hacer en el partido es tener la humildad de saber escuchar. Es muy difícil que cualquier persona sepa de todos los temas, y el que te diga que sabe de todo, por supuesto que está mintiendo. Entonces lo que hemos hecho es un esfuerzo importante en ir a los sectores, escuchar los puntos de vista. Y es interesante lo que me plantearon en la Cámara Nacional de Transporte. Interesante y preocupante. Sí. Lo primero es que justo por esto de las tarifas que decís, yo no sé si la gente sabe, pero hay más de 100 rutas que están cerradas. Eso significa que un montón de personas que tienen que ir a todas partes de la ciudad, en el área metropolitana, la única manera de llegar es el transporte privado, y muchas veces informal. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Satura las calles. Y cuando vos les preguntas, ¿pero por qué está pasando eso? Es exactamente lo que decís de las tarifas. Ellos dicen, vean, si nosotros lo que tenemos es una ruta, digamos, que hay muy poquita gente, como tenemos que invertir en transporte, el salario del chofer, mantenimiento del bus, no es rentable. Estamos gastando un montón de plata en combustible y nada más van poquitas personas. Si eso es así, nosotros es un negocio ruinoso y tenemos que cerrarlo. Entonces lo que ellos solicitan es que se haga como un aporte, digamos, en donde se les garantice el mínimo al menos de los costos
para que no quiebren, y entonces ellos pueden abastecer todas estas rutas 24/7 con mucho más periodicidad. Y ve que interesante lo que planteaban, ya no solamente en transporte en general, sino que si se garantizan esas tarifas mínimas, cuando tenés lugares como por ejemplo hospitales o alguna central eléctrica importante o alguna, digamos, infraestructura estratégica para el Estado, eso se puede garantizar que la gente pueda llegar en un momento importante cuando lo vaya a necesitar, un EVAIS, un hospital, algunos centros educativos, de manera tal que el argumento que ellos plantean de que si queremos que haya transporte continuo que cubra toda la geografía, por lo menos del área metropolitana, implica necesariamente entender que hay que saber cuáles son los mínimos costos y al menos tratar de cubrirlos. Y ellos pueden dar ese servicio público que es muy importante. La otra alternativa, para que no crean que esto, digamos, si no lo hacemos, quedamos en neutro. Sí. La otra alternativa es la siguiente: se va al transporte público y la única forma es o que la gente camine, o que se quede en la casa, o que si va a ir en un transporte privado. Y obviamente que cuando son distancias la gente no se va caminando, se mete en un transporte privado y se satura la red vial. Entonces el razonamiento de ofrecer de manera estable y garantizada transporte público que sea seguro, que tenga las medidas de la ecoeficiencia que tienen que pedir, que tenga las condiciones de servicio al cliente, hace mucho sentido, francamente, cuando uno lo escucha, si eso se traduce en que menos gente salga en el transporte privado. Espero haberme expresado con sentido lógico. Pero es una u otra. No es que si no está el transporte público no pasa nada. No, pasa que hay más carros y hay gente que no puede salir cuando lo necesita si no tiene la plata, y es una ingratitud. Que nuestra economía no crece. Yo, por ejemplo, para llegar ahorita a la entrevista, salí a las 8 de la mañana. Hora y media para llegar a la Bruca. Hora y media. Ya llega un momento en que nosotros como sociedad nos desesperamos. Ya nunca falta el buchón que se va en contravía para salir a tirarse No, adelante. las imágenes, que la gente se pelea y se da con tubos, es algo terrible. Como sociedad nos estamos desmoronando. Ya estamos en pleno 2025. Yo he tenido la dicha de usar el transporte público en China. Yo he tenido la dicha de usar también el europeo, he estado en México, inclusive el metro, buses eléctricos en Guatemala. Guatemala es un país que no tiene ni DECRA, ni RITEVE, ni la gente anda en moto sin casco para el centro, pero tienen más autobuses eléctricos que toda Costa Rica. Entonces hay mucho trabajo por hacer, y bueno, se agradece bastante que el partido esté pensando en este tipo de iniciativas. Pero bueno, necesitamos también educar a la gente, vamos a decir. Mecánicos para vehículos eléctricos, para autobuses, choferes. Sí, ahí es el rol de Lina. Y yo tuve una gran oportunidad en mi vida también. Me dieron una beca y viví en Londres, estudiando allá un buen rato. Es increíble lo cómodo que es usar el metro allá. Y hay que entender, allá lo subsidian. O sea, es un servicio que la infraestructura, el mantenimiento, todo lo que implica es bastante oneroso, pero la gente lo hace por la salud pública y por la calidad de vida que esto genera. Y siempre me gusta tal vez traer a la mente de tu audiencia un ejemplo que a mí me parte el alma, y es esa mamá que se levanta en la madrugada, le hace la merienda a los chiquitos, se va, trabaja todo el día y regresa a tratar de ver a los hijos, y llega muerta del agotamiento después de 2 horas de presa a tener que ver si ya están, digamos, listos los chicos y ya están dormidos, y no los ve, se acuesta y se tiene que levantar en la madrugada al día siguiente. O sea, es desgarrador saber el efecto que tiene el problema de transporte público en la vida de la gente. Y así como eso que estoy diciendo, los papás o la gente que no le da tiempo a hacer un poquito de ejercicio, lectura o compartir con la familia. Entonces, por eso, esa inversión que se haga, mi preferencia sería en BRTs, pero en alguna otra modalidad, tiene un gran impacto en el desarrollo humano. Y lo que vos estabas planteando, el tema de talento humano y de capacitación, la gente de Costa Rica tiene que saber que tenemos 2 opciones. Opción 1 están los colegios técnicos, que hay muchos que tienen que irse modernizando, y que si la transición del flujo vehicular va a ser de motores de combustión interna a motores eléctricos, bueno, cada vez más tenemos que ir apostándole a eso. Y por otro lado está el INA, que también tiene una formación técnica muy interesante. Incluso algunas universidades podrían emerger. ¿Compite el INA con el MEP? ¿Competirán entre ellos? Son complementarios, diría yo, y el INA está pensado hacer cursos técnicos para personas que no tengan la educación secundaria. Puede perfectamente alguien que sacó un liceo académico complementarlo con un curso del INA, es una muy buena mezcla, pero en sana teoría los colegios técnicos del MEP deberían de poder ser suficientemente robustos para que alguien salga de ahí con un oficio y pueda meterse a un taller. Y hay una
opción que a mí me encanta, siempre que puedo la menciono y es mi favorita, que se llama educación dual. Y para los que no la han escuchado, les cuento, eso es chivísima. Vos tenés unos cursos teóricos en el aula y haces la práctica directamente en la empresa, con un supervisor, un mentor que te va guiando. Entonces, no solo aprendes la parte de cómo es específicamente la industria en que te estás involucrando, en este caso sería la industria automotriz, sino que además aprendes cómo lidiar con tus compañeros, liderazgo, servicio al cliente, todas estas habilidades blandas que resultan tan importantes. Y ese es un modelo que hicieron en Alemania los sindicatos alemanes porque sabían que si le daban esta opción a los jóvenes más de estratos socioeconómicos más bajos, de fijo lograban tener éxito en el trabajo y hacían movilidad social ascendente. Entonces, es una idea buenísima. La gente estudia, tiene trabajo garantizado y empieza a crecer en la empresa, porque casi todos los que hacen su práctica de la modalidad de formación dual quedan contratados directamente. Entonces, es un ganar, ganar. Y esa es, en mi humilde opinión, la mejor herramienta de empleabilidad que existe en Costa Rica. Steven, si quieres decir siempre una pregunta, algún comentario a alguien. No, aquí voy leyendo los comentarios de redes sociales. Le están poniendo, bueno, que si cambiaría el fiscal general, algo que no compete al Ejecutivo. Hable sobre lo que dice su programa de gobierno para los trabajadores independientes. ¿Qué opina sobre plataformas como Uber y Didi? Yo la tenía aquí para que habláramos que de... pueda visitar cárceles para que escuche también lo que hay adentro. Sí. No, pucha, súper interesantes preguntas. No sé por dónde querés que... Empecemos por, bueno, Uber y Didi primero, don José. Ve, a mí me parece que todo lo que avance en tecnología, todo lo que avance en servicio al cliente, todo lo que avance en innovación, hay que apoyarlo y recibirlo, pero tiene que ser una competencia justa. Me he dado la tarea de escuchar todos los sectores, todos los planteamientos, y lo que me dicen, que me parece que tiene mucho sentido, es que hay lo que la gente define competencia desleal, en el sentido de que se le cobra una serie de insumos como seguros, ciertas regulaciones y trámites a un vehículo normal, y ellos que dan un servicio de transporte público no lo tienen. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay un argumento justo, que tiene sentido, de que haya una cancha pareja y que compitan y que por calidad, servicio al cliente y eficiencia sean los clientes los que elijan si se van con una opción u otra. Y entonces ahí viene la pelea correcta de la competencia, que al final es lo que uno siempre quiere promover. Y en la competencia siempre hay innovación, servicio al cliente y eficiencia, pero sí creo que es correcto que haya una cancha pareja, reglas claras, y que si a uno les cobran cierto tipo de impuestos, seguros y regulaciones, no me parece que sea lo mejor que a otros no se lo cobren cuando están dando un servicio que uno podría pensar que es equiparable. Entonces, bienvenida innovación, bienvenida tecnología, bienvenido servicio al cliente, pero con reglas claras para competir. Sería como poner igualdad en condiciones para los que ofrecen el servicio a plataformas. Exactamente. Que incluso, bueno, acá en el GAM nos preocupamos plataformas, pero hay diferentes maneras de hacer movilidad, incluso las zonas costeras, por ejemplo, que están llegando ahora los famosos tuk-tuk, ¿verdad? De gasolina y nunca falta el que lleva gente en una microbús privada y que ofrece ese tipo de servicios. Hay una gran cantidad de áreas grises que el país necesita realmente resolver. Sí, muy buen punto. Y vos sabes que cuando uno se detiene a ver las fechas en las que las leyes fueron creadas, era un mundo tan diferente, era un mundo con mucho menos población, no había internet, no había teléfonos móviles, el tipo de infraestructura disponible era tan distinta, la calidad de los vehículos automotores era completamente diferente de lo que hoy existe, la tecnología de los vehículos. Entonces yo creo que una parte muy importante es poder revisitar todas esas leyes y regulaciones y tratar de ponerlas, sacarlas del siglo XIX y medio donde están y sacarlas al siglo XXII. Esta es una tarea importante porque vos bien señalás lo de los tuk-tuks y esto. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia de trabajo en la India, que fui hace unos años, y ahí todo se hace de esa manera y francamente es caótico. Hay un montón de accidentes y cualquier accidente la gente queda súper lesionada. Entonces son cositas que hay que ir verificando y hoy no tienen una planificación correcta porque son cosas nuevas que han salido y no estaban contempladas. Entonces, nosotros en movilidad eléctrica en Costa Rica, en promedio se puede hablar de que se venden de 80,000 a 110,000 vehículos entre camiones y todo al año. Se está estimando que los números están desde el 17 al 20% en vehículos nuevos, ya 100% eléctricos. Pero está llegando SUV automóvil, no está llegando camión, no está llegando microbús de trabajo, no está llegando panel a precios económicos. Tuvimos la 9118 desde 2019 y luego hubo una reforma, pero ya se acabaron los incentivos. ¿Habrá algo más que se pueda hacer por movilidad eléctrica?
Sí, ahí, ven, para los países hay una buena oportunidad y siempre me gusta ser lo más transparente y honesto intelectualmente que puedo. Entonces, voy a hablar de la oportunidad y luego te comento una consideración que es importante planificarla en el tema energético. La oportunidad es que, seguro vos estás más claro que yo en esto, pero existen Ujú. un montón de fondos internacionales que están asociados a lo que son la descarbonización de la economía. Sí, sí, tengo que detenerme un segundo. Alguien denunció el en vivo, seguro, porque dice que infringe las actividades y desafíos peligrosos, nada que ver. Ajá, seguro lo reportaron como si viniera manejando. Ajá. Entonces, Pero si bueno, ya tiene haters, sí, sí. Juárez, qué bueno. ¿Cómo Ya está la Ajá. mitad de Vietnam y una parte de Tailandia Sí, atacándonos en las redes sociales. no hay problema, saltamos a Instagram y seguimos el en vivo. Ahí estamos, don José. Bueno, te decía que sobre esa pregunta tan interesante te quería contar una oportunidad y una consideración para la planificación energética. Ajá. La oportunidad es que vos sabés que existen estos fondos para lo que llaman la descarbonización de la energía, de la economía. Entonces son fondos muy grandes que le permiten a los países tener recursos que hagan inversiones que tengan impacto en la sostenibilidad. Eh, Aquí, Ahí vamos. ahí vamos. Ahora sí. Y todo este tema de una migración sobre todo el transporte privado en el área metropolitana, que es el principal consumo de energías fósiles y es donde más se emite la huella de carbono, ahí podría conceptualizarse algún proyecto para poder hacer una transición, como mencionabas, de transporte, todos los vehículos del sector público, buses, camiones y demás. Y hay una gran idea ahí. Por ejemplo, lo que te digo, el BRT es una de mis ideas, la que he escuchado que más me atrae. ¿Qué es BRT? Disculpe. Son buses eléctricos que transcurren sobre los rieles de los trenes. Ok. Entonces es una modalidad que han ido creando, que ha crecido mucho en América Latina y ese es un tipo, digamos, de apoyo para transicionar como vos sugerís. Ahora bien, ¿qué es la consideración que yo creo que vale la pena tener? Cuando vos hagamos un caso hipotético, que todo el mundo se pase en cuestión de 2 años o 3 años a vehículos eléctricos. Eso naturalmente va a implicar que más gente conecte las baterías eléctricas a la red para cargarlos. Entonces va a haber un mucho mayor consumo de electricidad eléctrica. Para producir la electricidad eléctrica tenemos varias fuentes. Están las hidroeléctricas, está la solar, está las eólicas y está algo muy problemático. Cuando eso no nos alcanza y cuando crece la economía y hay más consumo, tenemos que hacer dos alternativas. Una es importar energía eléctrica de América Central, que es producida con energías fósiles, más cara, importada del sector privado, que es un competidor estratégico en la región, y muchas veces está quemando búnker. O bien encender las plantas térmicas, que también son hechas con combustibles fósiles. Entonces es muy paradójico, con la buena intención que todo el mundo tiene, indudablemente, de hacer esa transición que vos sugerís, si no hemos contemplado maneras de generar energía renovable, lo que vamos a generar al final es, para llenar las baterías de los carros eléctricos, un mayor consumo de energías fósiles con las térmicas o importando, y eso genera las emisiones de carbono más fregadas. Entonces, es muy importante que el país planifique ese detalle para que no nos salga, digamos, el tiro por la culata, como dicen. Y otro mal también, yo lo veo mal, pero hay que mencionarlo, es que mucho de la construcción de carreteras se hace a través del impuesto único de combustibles. Y si tenemos carros eléctricos, dejamos de percibir un impuesto. Ese señor de ese pickup echa diésel, pero él me paga a mí un poquito de mi carro eléctrico. Así es. Que tampoco va siendo muy justo. Así es, y ahí, ve, yo les cuento, yo he trabajado mucho en zonas rurales y costeras y la verdad tengo mucho amor por la gente más sencilla del campo. Te voy a decir que me preocupa. A veces se piensa en poner impuestos a la gente que tenga que usar los vehículos tradicionales, de los motores comunes y corrientes. Puña, uno le puede hacer un gran daño en el corto plazo a personas que tienen los recursos ajustados, agricultores, gente que está en ganadería o gente que transporta en el área de turismo. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para no maltratar a ciertos sectores de la población que están con los fondos un poquito más ajustados y que la transición tiene que ser algo que les ayude y que no los perjudique. Entonces esa sensibilidad y ese cuidado es algo que tengo muy presente. Recuerdo muy bien, y seguro vos lo viste, lo que pasó en Francia hace un par de años con los chalecos amarillos,
que el presidente Macron quiso poner estos impuestos que menciono y, puña, tuvieron un conflicto que casi que parecía que iban a ir a guerra civil. Y la gente estaba muy molesta porque no se les tomó en cuenta esto que menciono, ¿verdad? Bueno, Francia es un ejemplo de algo que se va a descalabrar pronto, ¿verdad? De una u otra manera. Está en algo casi como cercano a la anarquía. Sí. Yo no sé ni cómo definir lo que está pasando ahí, es caótico. El famoso primer mundo que ya ahora se parece más al tercero que otra cosa, pero bueno, Tienes razón. Totalmente, don José, en esa parte. Hay algo que yo siempre le estoy tratando de preguntar a todos los candidatos. Yo soy fiel creyente de público-privado, pero primordial, ¿verdad? Pero eso sí, entendiendo hasta qué punto es porque ya nuestros ingenieros no son buenos, nuestros empleados públicos no llegaron a ser eficientes, o hasta qué punto va a ser todo MECO, H. Solís y Orosí, las tres de siempre, que se reparten el pastel. Esa es una. Y la otra es, el famoso gran ejemplo de público-privado, Ruta 27, Global Vía, una carretera de 350 millones de dólares que ya se ha recuperado 4 veces ese monto y todavía tiene hasta 2033. ¿Hasta qué monto sí puede, digamos, decirle a una empresa, venga, construya y lleves un 30, un 40% de todo lo que usted invirtió? ¿O tienen que ser siempre contratos como el de Ruta 27? Estás tocando dos temas bien delicados. Quiero responderlos con exactitud y empiezo por la primera parte de tu pregunta. Por supuesto que no tiene que ser como se ha hecho. Yo no sé si vos te acordás, pero a mí me marcó, me quedó grabada en la memoria ver los videos y escuchar los audios cuando esta gente de estas empresas decían que le iban a mandar unas prostitutas y unas chicharronadas a los señores para hacer las licitaciones a la medida. Eso a mí me da vergüenza, honestamente, y me da cólera. Me parece que es un insulto a la inteligencia de los costarricenses, y eso estaban grabadas las escuchas, estaban encontrados los documentos y al final no pasó nada, desgraciadamente. Entonces, sí existe una red de cuidado. Más allá de cualquier duda, es que todos lo vimos, todos lo escuchamos, y hoy en esta administración, esas empresas que mencionaste son las principales adjudicatarias de todas las licitaciones. Entonces, uno no sabe ni cómo poder asimilar algo tan burdo y tan desagradable. Y quiero decirte que está muy detectado por lo menos 2 tipos de actos de corrupción que se hacen. Primer acto de corrupción: hacen un proceso en la licitación en donde le asignan el contrato a la empresa que cotiza más barato y lo hace con precios ruinosos, porque sabe que una vez que lo contratan, después hace un ajuste de contrato en un adendum y le pagan un sobreprecio casi del 100%. De esa manera logra llegar al monto que era el real, pero que hizo trampa poniendo en la fase inicial un monto artificialmente bajo, que era ruinoso, y que los que son honestos dijeron el monto real y por eso quedaron afuera. Eso está completamente identificado, y te voy a decir algo que no es bonito lo que voy a decir, pero yo creo que es lo que hay que hacer. Los que hacen eso tienen que ir presos, porque los agarran y aquí, putica, no sé ni cómo decir esto, aquí es como un chiste la ley. Nadie va nunca preso salvo el pobre carajo que se roba una gallina y ese sí está metido en la cárcel. Todos los demás hacen lo que les da la gana y se ríen de uno. Por pensión alimentaria que por... Bueno, imagínate, exactamente. Un pobre carajo que no puede ir al súper a comprar la comida de los hijos y lo meten preso, y estos señores ahí hacen lo que les da la gana. Ese es el primero. Y el segundo, te voy a decir cuál es la otra que han hecho constantemente. Agarran a una corporación internacional y dicen que va a tener un gran peso a su favor en el puntaje de la licitación porque tienen esta experiencia internacional, pero lo que realmente hacen es que ponen eso como un mascarón de proa y contratan realmente a empresas locales, que entonces, si hubiera competido la empresa local presentándose a sí mismo, compite con las otras, entonces ese puntaje extra no le da el plus por el cual la contratan. Ese acto de corrupción, que es una gran trampa porque el que realmente hace la obra fue la nacional, no la internacional, también está detectado y lo hacen todo el tiempo. Y otras veces, desgraciadamente, se hacen carteles a la medida. Ahora hay una gran pugna por lo que pasó en el aeropuerto de Liberia con el ministro, y además el aeropuerto ni lo terminaron de arreglar, y lo que ha salido en la prensa parece indicar que hubo un contrato a la medida que le dieron a fuerza a esa empresa que vos mencionaste, con otro acto de corrupción. Además lo usaron en una declaratoria de emergencia nacional de manera incorrecta. La respuesta acá es: hay corrupción más allá de cualquier duda, es detestable. Y te digo con toda franqueza, si aquí la gente no va a la cárcel cuando lo agarran en corrupción, nunca nada va a cambiar. Pero ni en infraestructura, ni en educación, ni en salud, ni en agricultura, ni en nada. Entonces, es horrible decirlo, pero aquí la gente tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Don José, usted ya
tal vez usted anteriormente, porque yo estuve, sí, dígase. No, Ah, ok. Yo estoy leyendo bastante su currículum. Usted es psicólogo de profesión, Ujú, más bastantes títulos académicos. ujú. Eh, ¿Cómo llega uno? Ya eso es más como un costarricense que quiere ayudar, que lo veo yo de esa manera, y que Ujú. quiere, de una persona inteligente y que sabe que puede hacer algo más, está todo el derecho de hacerlo. ¿Cómo se protege uno de la corrupción ya como persona y como partido? Bueno, qué buena pregunta y básicamente lo que tienes que hacer es con transparencia o rendición de cuentas, eh, hacer las cosas de la manera correcta, que casi siempre es engorrosa, hay un montón de regulaciones, de decretos, de incisos, y no es sencillo, pero esa es la manera correcta. Y quiero decirte, quiero sumar un pensamiento a esta pregunta que me estás haciendo. Toda la gente que escucha hoy en Costa Rica y que está luchando para hacer las cosas bien, sacar a su familia adelante, hacer una vida buena, correcta, y hay un problema que es el narcotráfico que genera plata, que la meten a la economía y hacen lavado de dólares. Y eso porque quiero tocarlo en este tema, porque la gente que hace lo que vos estás indicando, de vivir de manera correcta, hacer las cosas bien, tiene que cubrir los costos de pago de IVA, pago de renta, pago de la caja, pago de impuestos municipales, cumplir con el Ministerio de Salud, con las regulaciones municipales, con el Ministerio de Trabajo, con miles de cosas. Eso hace que sus costos de tener una pulpería, de tener rentacar, de tener lo que sea, sean al menos estos costos. La gente que está lavando dólares, que no hace nada de eso, puede operar con un precio artificialmente bajo, lavando dólares, que es un negocio ruinoso, pero no le importa, porque lo que ocupa es meter la plata y lavarla, y saca del mercado a la gente que sí está cumpliendo. Eso es para mí de las perversiones más terribles que hay en nuestra sociedad hoy por hoy, y ese tipo de delincuencia, de lavado de dólares, de mercadería falsa que traen importada de manera incorrecta, a mí me parece que también hay que perseguirlo y que hay que realmente castigar a la gente que se sale con la suya haciendo trampa. Porque si no, la gente que vive, como vos decís, va a verse contra las cuerdas, cada vez va a tener menos clientes y va a terminar quebrando por haber hecho lo que era correcto. El, la famosa me meto, no me meto a la caja, o como empresario, ¿qué hago? Competencia desleal. El dólar, ahora que usted lo menciona, don José, tenemos hoy por hoy las mayores reservas en la historia de Costa Rica en dólares. ¿Es eso bueno o malo? Sí, tocaste un punto importante de la caja que quiero referirme. Yo creo que la caja se ha convertido como una especie de persecución a los emprendedores y Ujú. hay ocasiones en donde vos estás en una planilla normal, hay ocasiones en donde estás emprendiendo, que hay más ventas o menos ventas. Por ejemplo, lo de la tasa mínima contributiva, eso es muy interesante. Si una persona tiene un trabajo ocasional, decide que en jardinería, en el área de, no sé, turística, entonces trabaja 4 días a la semana con diferentes clientes y los ingresos que tienen son atribuibles a 4 días del trabajo, me parece que es abusivo que le cobren como si estuviera trabajando 7 días a la semana y esa persona no lo facturó o no lo puede pagar. Entonces por eso muchas veces la gente no le da la plata para poder pagar todas las cargas sociales y luego cuando trata de asegurarse le hacen un cobro retroactivo brutal y lo llevan a la ruina, a la quiebra. Eh, es importante que las instituciones tengan la sensibilidad de no querer castigar, perseguir, garrotear y hacerle daño a los emprendedores y a los que tratan de estar en la formalidad, porque si no nadie va a poder estar en la formalidad y la verdad es que a veces hay plata y a veces hay menos plata. La vida es así, no siempre estás con toda la prosperidad. Entonces hay que generar estímulos para que los emprendedores no se sientan perseguidos y no se sientan ayudados. En nuestra propuesta de gobierno, ahí nosotros tenemos 3 pilares. El primero es el de seguridad, que es el más fuerte. El segundo es el de educación, que realmente es mi pasión y donde creo que un país despega. Y el tercero es justo apoyo a los emprendedores, que son 9,10 de 9 de cada 10 trabajos los hace la iniciativa privada y 97,5% los hace emprendedores. Bajar las cargas sociales. Ahí lo que queremos es dejar nada más el aporte a la caja en pensiones y la caja en salud, pero todas las que son INA, INS, FODESAF, capitalización del Banco Popular, pasarlo a pago de impuestos generales del Ministerio de Hacienda precisamente para que sea más posible estar en la formalidad, que tengan un respiro, que puedan contratar más gente. La política monetaria hoy, que está artificialmente revaluado el colón,
estás destruyendo toda la agroindustria exportadora, estás poniendo contra las cuerdas y matando al sector turístico y lo vamos a arrasar. Y hay que entender que si el agro y el turismo colapsan, todas las zonas costeras y rurales van a quedar en desempleo y lo agarra el narco. O sea, hay que estar claros. No es que quedamos en un territorio neutro. Va a ir el narco y la gente se va a meter a hacer lo que sea para sobrevivir. Además, todos los exportadores de software, la inversión extranjera directa sufre, ya se han ido un montón de empresas y mucho es atribuible a la política monetaria. Entonces, eso está generando una gran afectación. Lo que hay que tener cuidado es que cuando se ha, digamos, manejado correctamente, no con ideología, sino con técnica, saber que hay mucha gente que debe en dólares y gana en colones. Entonces tampoco puedes hacer una devaluación abrupta porque le generas una gran afectación, pero tiene que haber un punto de equilibrio razonable que no esté generando esa afectación para los que producen en Costa Rica, que generan trabajo, que pagan impuestos. Y lo de lo que estaban mencionando de las reservas, hay que ser, yo en eso soy súper prudente y macroeconómicamente nunca se me ocurriría hacer ningún tipo de locura. Creo que mantener la balanza de pagos, tener reservas ante un potencial shock externo es importantísimo. Lo que hay que hacer es no lograr a costas de la inversión social, de invertir en educación, invertir en salud, invertir en combate a la pobreza, tener números macroeconómicos buenos y la gente sin los servicios que necesita para salir adelante. Y no lo quiero decir de manera asistencial, pero ciertamente, por ejemplo, las becas de transporte estudiantil, de comedor estudiantil, una que se llama Hogares Conectados, que es muy interesante porque es habilidades digitales y conectividad domiciliar, son cosas muy importantes que se han ido recortando de manera muy significativa y perjudican el desarrollo humano del país, que al final es el activo más importante. Entonces, con mucho cuidado, sin hacer una locura para no tener un problema de inflación o generar un conflicto macroeconómico, que eso me parece terrible y nunca se me ocurriría hacerlo, sí es cierto que hay que balancear esos números macroeconómicos con la inversión en desarrollo humano, que es crucial para que Costa Rica no se centroamericanice en el mal sentido de la palabra. Yo soy un ejemplo de alguien de escasos recursos que iba con 8,000 colones mensuales desde el colegio, me acuerdo que los recibía, y eso me ayudó a terminarlo. Yo creo que ya eso ya no existe, yo creo. Hay mucha gente que se están recortando dramáticamente. Y ese testimonio tuyo, Tamorito, imagínate, sos un profesional, una persona que es un líder de opinión nacional, porque invertimos en tus capacidades y no fue asistencialismo. No. Fue un estímulo para que desarrollaras tu inteligencia, tu conocimiento, tu capacidad profesional y ahora tenés un proyecto de vida, propósito, prosperidad. Y yo vivía en Damas y en la zona de Parrita y me acuerdo que viajaba gratis al colegio, por el uniforme del colegio me montaba al bus y me bajaba en Parrita Centro gratis. Bueno, estás dando un ejemplo de un testimonio lindísimo. Y hay todos los estudios del mundo, la OCDE, el BID, toda la literatura internacional, lo que te dice es que a las personas de los 3 deciles de ingreso, que son los que tienen menos plata en la sociedad, si vos no les apoyas con el transporte estudiantil, sobre todo en zonas rurales y costeras, alejadas de cabeceras de cantón, se desenganchan de manera permanente del sistema educativo. ¿Y qué crees vos que va a hacer un muchacho que no tiene trabajo, que no tiene educación, que no sabe inglés, que necesita plata en la zona costera? Lo más fácil que hay. Por supuesto, hay que ser inteligentes. Y esa inversión que, entre comillas, te ahorraste, ¿qué significa después? Le hace un daño a la comunidad, hace mal clima de negocios, hay que perseguirlo con la policía, después tienen que pasar los jueces, que son un gasto carísimo, y después meterlo a la cárcel. Y ahí se va una fortuna. Entonces es una mala decisión estratégica. No sé, yo como costarricense estoy muy de acuerdo en ese tipo de políticas. Me parece que la propuesta de gobierno de ustedes es muy realista, muy bien pensada también. Ahorita vamos a irnos un poquito a su expertise psicológico, que yo me imagino que eso ustedes lo han analizado bastante. Hay un movimiento de que la gente quiere a alguien dictador fuerte, alguien que agarre un toque de queda aquí a las 5 de la tarde y el tico está esperando tal vez esa siguiente figura así. ¿Cómo entra usted en política versus esa otra gente para ganarse ese voto? No sé si sí, te entiendo perfecto. En la pregunta, diciendo un Donald Trump que es agresivo, Meloni, la italiana, las corrientes que están pasando ahora en todos lados. Buenísima tu pregunta. Y yo creo que vos tenés que tal vez poner 2 capas de análisis importantes. Primera capa de análisis, ¿por qué estamos ahí? Y segundo, ¿contra quién? Cuando uno se pregunta por qué, no sé si vos sabías, pero Costa Rica era el segundo país más seguro de todas las Américas, siempre detrás de Uruguay, y hoy es el segundo más inseguro de América Central,
que es la región más insegura de la humanidad. Que no estamos en guerra. Imagínate, han muerto más personas por sicariatos en estos años de gobierno que lo que murió en todos los gobiernos juntos del 2000 al 2012. Ha crecido como un 300% el sicariato y la presencia de narcotráfico y ha crecido 0% el presupuesto del OIJ. Cuando vos ves ese tipo de cosas, la gente empieza a tener miedo y eso que nos decían, que se matan entre ellos, que decía el presidente, es falso. Te matan en cualquier lugar, a cualquier día, a cualquier hora. Mueren niños, mueren señores, mueren jóvenes, aparece gente quemada, gente con la cabeza cortada. O sea, esto es una locura que nunca hemos vivido. Entonces, tiene razón la gente de estar buscando una figura que los proteja. Aquí viene la pregunta, ¿quiénes son los enemigos? Yo creo que ese discurso duro, el enemigo no es el compatriota costarricense. El enemigo son los narcos, son los gatilleros, son los corruptos, son los mediocres, son los que están envenenando nuestra sociedad y a ellos sí hay que ir a perseguirlos, atacarlos y a meterlos presos. Y realmente hay que eliminarlos de la sociedad porque nos están destruyendo. Y con ellos sí hay que tener una estrategia feroz, fuerte, implacable. Pero la iglesia no es mi enemigo. Los costarricenses no son mis enemigos. La Cruz Roja no es mi enemigo. Los ciudadanos no tienen la culpa. ¿Me explico? Entonces, lo que te quiero decir es que sí se ocupa mano dura y sí se ocupa una acción agresiva con la violencia legítima del Estado contra los que nos están destruyendo. Pero tenemos que unirnos como país, como costarricenses. Y a mí no me gusta eso de estar peleándome con los políticos, insultando a los otros países, si al final lo que la gente no quiere es ver pleito y bochinche, lo que quiere es que la cosa mejore, que haya menos presas, que la educación no sea tan mala, que las listas de espera no te morís esperando, que haya trabajo para los jóvenes, que el agro no esté destruido y maltratado. No deberíamos, a la gente que está involucrada, por ejemplo, los medios de comunicación, que los están desapareciendo de todo tipo, la prensa grande, la prensa mediana, los medios culturales, ellos no son el enemigo es ese que te digo. Entonces, espero haberte transmitido que yo sí estoy clarísimo que nos va a tocar ir y salir como unos toros agresivos y de frente, y sí es cierto que ocupa uno mano dura, porque aquí nos están matando, pero con los enemigos correctos, y no son los costarricenses, no son los compatriotas. Yo espero más bien que podamos unirnos, trabajar, buscar las mejores ideas, las mejores personas, y hasta siempre trato de decir esto: si alguien de algún otro partido tiene una buena idea de movilidad vehicular, de inversión, lo que has dicho, alguna política monetaria, hay que recibirla con humildad, hay que darle el mérito y hay que lograr que se ejecute. La bandera que tiene que estar arriba es la de Costa Rica, no la de un partido político, y esa mezquindad de que si no fue tu partido el que lo dijo, hay que atravesarle el caballo y pararlo, me parece que nos hace un grandísimo daño. Perfecto, ¿no? Sí, estamos todos queremos eso, yo lo quiero. La gente que sigue mi contenido, usualmente siempre hablamos mucho en vivo y todos, yo creo que todos andamos por la misma hoja de ruta. Hay Costa Ricas de Costa Ricas, ¿verdad? Depende de la zona donde usted vive, donde trabaja, donde se desenvuelve, todas necesitan ayudas diferentes, pero el reto no es fácil. Ahora, como sociedad, venimos de dos gobiernos de liberación nacionales, perdón, dos del PUS primero, dos de liberación, dos del PAC, y todo apunta que vamos a tener dos del gobierno que está en turno, dado las encuestas, dado la misma historia nos ha dicho que el tico vota cada 8 años, cambia de partido. ¿Cómo va el partido en relación a eso? Si no ganaran, digamos, elecciones, ¿cómo se posicionarían ustedes? Sí, te contesto con dos partes. La primera es, para esta elección, por supuesto, hay que reconocer que no es fácil, hay que subir una montaña empinada y hay que tener humildad de reconocer que estamos empezando un movimiento nuevo y que hacer esto es difícil. Pero primero quiero decirles que tenemos toda la convicción, toda la determinación de luchar hasta el último minuto del último día, con todas las ganas, con toda la convicción, y lo vamos a hacer. Y vamos a mover cielo, mar y tierra porque creemos que tenemos un mensaje bueno, que hay gente nueva, fresca, que definitivamente va a trabajar con ideas innovadoras buenísimas. Y yo creo que hay un chance, porque para llegar a segunda ronda no ocupas el 40%, se ocupan entre 1,4 y 1,7 de cada 10 votos, dependiendo de cuánto sea el umbral de abstencionismo, y no es que sea fácil, pero no es imposible, y casi todo se define siempre en enero, con debates, con comunicación, con más exposición, y ahí vamos a tratar de cerrar con fuerza, y yo creo en lo que estamos diciendo, estoy apasionado con lo que estamos diciendo y eso lo vamos a intentar. ¿El TSE ha sido un aliado para ustedes o ha sido un enemigo?
Ve, el tribunal trata de hacer su rol. Ajá. Yo tengo una crítica muy fuerte con el tribunal y es la siguiente. ¿Cómo es posible que si estamos en el 2025, en donde se sabe que hay granjas de troles, que son dispositivos tecnológicos que existen para manipular, engañar, ofender, crear discordia, que son artificiales, que no son ciudadanos, Que hasta ¿cómo es que no intervienen? la misma elección de Estados Unidos ha sido regida por Lo de troles. Cambridge Analytica, que que te referís, se sabe que eso existe, se sabe cómo funciona, se sabe quiénes lo están haciendo. A mí me parece increíble que no haya mucho más agresividad, porque eso, la gente dice, no, es que es un troll, pero crea un troll, una controversia, hace un video falso, ahora mío, están pidiendo plata, diciendo un montón de cosas con mi cara y mi voz en redes sociales, y eso genera confusión, altera los ánimos, introduce una violencia que es espantosa. Entonces, para mí, el tribunal debería estar ya con carácter urgente viendo cómo hace una regulación y cómo interviene con tecnología, con penalizaciones, con un monitoreo mucho más agresivo que impida que esa manipulación perversa y muchas veces incluso con fondos ilegales sea el que influencia la opinión pública. Eso no se está haciendo y me parece que eso es básicamente imperdonable. Creo que sos el primer candidato en mencionarlo. Y es súper válido porque ahora toda nuestra vida es digital, queramos o no queramos, ¿verdad? 100%. Desde que lo usamos solo para entretenimiento, hasta para trabajo, hasta para relaciones personales, todo es digital ahora y todo se va hasta ese ámbito y nuestros pensamientos son controlados también, queramos o no queramos también. Entonces me parece muy válido el punto, José. Yo creo que hablamos bonito de movilidad eléctrica también, un poquito de transporte, que era el área de lo mío. Obviamente hay que involucrar lo social. Me gustaría mencionarte, Ajá. tal vez, contarles, porque yo sé que soy una figura poco conocida y es porque he estado trabajando en los proyectos Acción Joven, personales, Acción Joven, Desarrollo Humano Estratégico. Y esto que decís de lo social es muy importante. Yo sé que el país está con muchos problemas y todos lo vemos. Hay inseguridad, la educación está fatal, el turismo de pique, el agro, y además los tratan de manera más humillante los agricultores y campesinos, que me parece una locura. Hasta la iglesia están insultando ahora a este señor que tiene un liderazgo que me parece súper destructivo. Pero yo quiero decirte por qué tengo esperanza. A mí me ha tocado trabajar en la Carpio, en León 13, en Chacarita, en La Cruz, en la zona fronteriza, en Occidente, y he podido ver en miles de casos a lo largo de los últimos 25 años que aunque la gente esté en una vida dificilísima, llevando palo, si vos los tratás con cariño, si les das oportunidades, si les explicas cuáles posibilidades tienen a futuro y por ejemplo uno les da conectividad, herramientas, capacitaciones, no sé, de bilingüismo, de ofimática, si les das charlas de orientación vocacional y uno une a un gobierno local con el Ministerio de Educación, con una agencia especializada, tal vez de la sociedad civil o algo así, empiezas a ver un montón de historias de éxito de personas que logran desarrollar la habilidad para ser desarrolladores de software, que se van graduando del colegio, después hacen una educación técnica, tienen el trabajo y empiezan a emprender. O sea, lo he podido ver en el casi 100% de comunidades en el que he trabajado y además que eso que dicen de que hay una polarización que no se puede resolver es mentira. Yo he podido trabajar con los empresarios más grandes, empresarios chiquititos, con los gobiernos locales, con iglesias católicas, evangélicas, con asociaciones de desarrollo y generar proyectos que los ejecutamos juntos. No voy a decir que al principio es fácil, siempre cuesta ponerse de acuerdo, pero una vez que hay confianza y los conocemos, uno empieza a desarrollarlos. Ya en Acción Joven han pasado más de 100,000 jóvenes que se han graduado de colegios públicos. En la emergencia de la pandemia me tocó hacer un proyecto muy bonito para la gente que se quedó sin trabajo en el turismo en Guanacaste. Hicimos Reactivemos la Esperanza, que tal vez si alguien se toma el chance y nos pone Reactivemos la Esperanza, José Aguilar, van a salir un montón de entrevistas en Canal 7 y videos del proyecto. Comieron como 130,000 personas prácticamente. Entonces, el mensaje que te quiero dar es que aunque hay problemas, sí se pueden resolver con la condición de un buen liderazgo, de poder ponernos de acuerdo. Y cuando a la gente en las comunidades, aunque estén pasándola mal, los tratas bien, les das oportunidades, los tratas con cariño, los estimulas, pucha, la gente reacciona bien. Y yo por eso creo que Costa Rica, con un buen liderazgo, puede volver a enderezarse y salir de esta situación tan fea de insultos, de mala crianza, de groserías, de que todo está trabado, incluso con burócratas. He tenido la suerte de conocer un montón de buenos funcionarios públicos que cuando hay un buen liderazgo y un proyecto que lo entienden y creen en eso, se apuntan a ayudarnos. Y entonces tengo mucha esperanza,
voy a hacer todo el mayor esfuerzo y sé que este partido va a crecer y que este movimiento va a crecer y que hay mucha gente talentosa que los invitamos a que nos conozcan, que nos ayuden y que sepan que hay un lugar en donde queremos hacerlo con amabilidad, con educación, con buenas formas y eso sí, a muerte contra los enemigos. Ahí sí nos ponemos espesos. Pucha, pero con la gente del país, tratarnos bien. Si somos hermanos costarricenses, no podemos estar insultándonos y humillándonos, porque no vamos a lograr nada con eso. Juntos estamos mejor que separados, ¿verdad? Totalmente. Sí, total. Don José, ya, bueno, le agradezco mucho por la entrevista, Steven también por habernos llevado. Steven, ¿cómo sintió el carro eléctrico? Delicioso, estoy Ajá. pensando, la verdad. Este es 4x4 eléctrico, este hace un 0 a 100 como en 4 segundos o algo así. Sí, sí, Wow. con balación Sí. difícil hacerlo. Ah, no, ¿verdad? jamás, con esas Y presas. con el jefe aquí menos. Don José, ¿en qué vehículo aprendió a conducir usted? Madre, te vas a reír. Yo crecí en una finca en Ajá. casa, aprendí en un chapulín, creo que era un John Deere, si no me equivoco, Ajá. cuando tenía como 4 años, estaba chiquitillo. Y aprendí también a andar a caballo, que ese era Ajá. mi vehículo, la verdad. Me enseñó el trabajador de la finca que se llamaba Lucas. Ajá. Tenía un caballo que se llamaba Lucero y aprendí desde que era un chiquitillo, andaba a caballo ahí en la finca, arreando ganado y todo. Y después aprendí en chapulín y después, jovencillo, había un Jeep, muy chido, un Jeep Toyota Land Cruiser de los de antes, y que Ajá. se habían acomodado el asiento de atrás como los Willys. Y teníamos ese Jeepcillo en la finca y ahí manejaba para arriba y para abajo. Y me encanta manejar. Todos los que hemos estado en zona rural de fijo, antes de tener cédula, ya manejábamos Por supuesto. sí, carros, ¿verdad? Por Y más supuesto. hasta motos también. Sí. ¿Marca que le gusta, don José, de carros? Ven, hay un par de carros que me encantan, que son muy de 4x4. Ajá, Mi carro de los sueños es un Toyota Tacoma TRD, ajá, que ese tiene un motor híbrido ahora, que seguro vos lo conoces. Sí, sí. Y ese me encanta, la versión nueva. ajá. Y el otro que me encanta es el Jeep Rubicon, que es la versión más off-road, más 4x4. Ok. De esos, y hay uno que es el Jeep Rubicon, pucha, que tiene un motor V8, sí, creo que es el 3900, si no me equivoco, Sí. que es una brutalidad. Pero como no es tan eficiente, ese mejor no. Sí, ya puedo explicar si querés, tranquilidad. Y la última pregunta, don José. ¿Qué lugar de Guanacaste le gusta más? Qué pregunta más difícil. Amo Guanacaste. Ajá, Si tuviese que estar en un lugar que me dé mucha paz, estaría, mi familia tiene una finca en Bagaces, que era de mi abuelito materno, que lo quiero mucho y tengo mucho amor por mi abuelito Quique. ujú, Y cuando voy ahí lo recuerdo y tienen unos potreros de esos de Aragua, ujú. entonces son como unos tonos pastel, con el cielo azul, parece como una pintura de Van Gogh. Y estando ahí con una brisa muy rica, esa brisa fresca de diciembre y enero en Guanacaste, ahí es el lugar donde más me siento en paz. Justo este fin de semana largo me fui para Guana. Yo no conocía la cruz, el atardecer ahí, ¿Viste en el Mirador fuiste? Ay, sí, qué Es lugar. increíble, es Y- increíble. Y todavía la esencia costarricense que se vive en la cruz, de pueblito, de la gente que estaba tomándose las birras y otros chiquillos jugando en el parque, la gente caminando, entonces, eso se ha perdido bastante Sí. y esperemos poder recuperarlo para todos. Muchísimas gracias por este espacio Gracias a vos político. por la oportunidad. No, Encantado de conocerte. Steve, la vida. Por ahí, Y amigos, suscríbanse al canal de Voltico, vamos a tener más entrevistas, esta es la segunda en tema político. La que sigue es un abogado exapricista, Fausto González, va un poco para fútbol, es la otra, fútbol y movilidad eléctrica. Yo mezclo unos temas muy raros, pero bueno, les agradecemos por estar acá, suscríbanse al canal de Voltico y nos vemos, pura vida. Chao.